Tengo el orgullo de presentar a uno de los mejores egresados de nuestra Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Se trata de Kent Emerson Yucra Quispe. El ponente desarrolló su maestría en la Universidad de Campinas, Brasil, en temas relacionados con la creación de nuevas heurísticas para el área de optimización combinatoria. Actualmente trabaja en el equipo de desarrollo móvil, Android y iOS, en Bloomberg, Londres, empresa que proporciona software financiero. Las áreas de su interés son ingeniería de software, ciencia computacional, teórica, Mobile Engineers, y presentará su ponencia titulada Patrones de diseño de software. Con ustedes, Ken Emerson Yucra Quispe. Gracias. Gracias, ingeniero. Sí, primeramente quiero agradecer al Congreso por invitarme. Bueno, yo también fui estudiante de la universidad, de la UNAPUNO. Sí, y no solo llegué aquí a donde estoy gracias a mí, sino fue gracias al apoyo de muchas personas. Varios ingenieros en la carrera me apoyaron, como el ingeniero Elmer, como el ingeniero Holguín, como el ingeniero Elvis, el ingeniero Juan Moroco y muchas otras personas. Me disculpo por aquellas que no voy a mencionar. Sí, básicamente les quería agradecer y déjenme compartir mi pantalla para poder empezar a explicar mi tema. Sí, creo que no me dieron la opción para compartir el escritorio, ¿por qué no? Ah, no lo puedo ver por aquí. No sé si alguien me puede dar la opción para compartir el escritorio. Ken, ¿debes tener todos los permisos? Ah, Compartir pantalla, sí, debes tenerla. ok, sí, está aquí. Sí, Ahí está aquí. está. No te preocupes, todo bien. Ok. Sure. Está. Sí. Ya visualizamos, Kent. Sí, ok. Listo. Entonces, sí, bueno, entonces primero me presento. Mi nombre es Kent Emerson Yucra. Actualmente trabajo como ingeniero de software en una empresa financiera. Bueno, creo que es la mejor empresa financiera que hay en el mundo actualmente. Cualquier banco necesita de sus servicios para poder invertir, para poder tomar decisiones importantes. Y también cualquier empresa financiera, creo yo. Estudié en la UNA, me dediqué básicamente a los concursos de programación por 5 años. Ahí es donde comencé a conocer personas que influyeron en mí y que me animaron a hacer la maestría en Brasil. Hice mi maestría en teoría de la computación, publiqué un paper en una revista relativamente importante acerca de un problema de búsqueda. Creé una nueva heurística y eso hizo que se acelere la búsqueda. Y después de eso empecé a buscar trabajo en el exterior porque me interesó bastante conocer el mundo de la ingeniería de software, porque en la investigación que hice, creo que uno de los puntos flacos que tuve es eso, no conocer mucho de ingeniería de software. Las implementaciones que hacían no eran tan buenas, ¿no? Bloomberg me aceptó, ingresé al equipo de mobile, somos alrededor de 20 equipos que estamos encargados básicamente de llevar las funcionalidades principales de la aplicación de escritorio a los celulares, ¿no? Tanto Android como iOS, ¿no? Y bueno, un tema bastante importante son los patrones de software, porque ellos, bueno, como vamos a ver, nos permiten desarrollar de una manera más eficaz, ¿no?
Entonces, bueno, este es el índice. Voy a hablarles acerca, una pequeña introducción acerca de los patrones. La programación orientada a objetos, que básicamente los patrones están basados en la programación orientada a objetos. Unos cuantos de sus principios, bueno, los 4 principios fundamentales. Y de ahí les voy a hablar de 2 patrones, que es el memento pattern y el abstract pattern. Bueno, ¿por qué son importantes los patrones de diseño de software? Es porque nos permiten diseñar software que va a ser reusable y extensible. O sea que si alguien quiere extender algo, simplemente puede hacerlo, no necesita cambiar algo significativo en el software que ya está hecho, ¿no? Son soluciones elegantes a problemas repetitivos. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que muchas personas se han encontrado con el mismo problema una y otra vez. Entonces, se ha creado algo como así como las buenas prácticas, ¿no? Se ha creado soluciones elegantes a esos problemas, ¿no? Y existen muchos otros patrones que aún no están documentados, ¿no? Bueno, tenemos 3 tipos de categorías. Una de ellas es la creacional, eh, que básicamente nos ayuda o nos muestra de qué maneras nosotros podemos crear objetos, ¿no? De una manera más eficiente, ¿no? La estructural, que trata de la relación entre los objetos, eh, trata de la relación entre los objetos, y la de comportamiento, que trata entre la interacción y comunicación entre objetos. Bueno, una pequeña introducción, tal vez ustedes ya saben acerca de esto, pero simplemente es un recordatorio. Una clase es una plantilla para la creación de objetos que agrupa datos y métodos. Un objeto simplemente es una unidad dentro de un programa que tiene un estado, ¿no? Y un comportamiento. Ese estado y comportamiento está definido por la clase, ¿no? La clase es la cual define todo eso. Bueno, también tenemos una interfaz y un protocolo. Este simplemente define el prototipo para una clase, ¿no? Bueno, eh, esta interfaz o protocolo también nos sirve para hacer el decoupling, ¿no? Existe una definición en la programación orientada a objetos que se llama el coupling, que significa cuán dependiente nosotros somos de una clase, ¿no? Muchas veces cuando cambiamos la implementación de una clase, vamos a tener que compilar eh, tal vez un montón de clases que dependen sobre esa clase que hemos cambiado, ¿no? Entonces, gracias a las interfaces, nos permiten que cada clase sea más independiente, ¿no? Sí, ya vamos a ver un ejemplo acerca de eso. Bueno, los principios de la programación orientada a objetos son estos 4: encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo, ¿no? La encapsulación junta y une atributos y métodos, mantiene estos atributos seguros de innecesarias inferencias o usos incorrectos, ¿no? Nosotros no le podemos dar el poder para que alguien manipule un dato incorrectamente, ¿no? O para que tome inferencias que no necesitan ser, ¿no? Lamentablemente nosotros no podemos, cada vez que queremos cambiar algo, si, por ejemplo, alguien tiene un repositorio de, no sé, 1 millón de líneas de códigos o 2 millones, no nos podemos dar el lujo de estar leyendo cada clase y entender cada parte, ¿no? Es por eso que las clases tienen que ser creadas con este principio de encapsulación. Todo tiene que ser de alguna manera inferido fácilmente, ¿no? El siguiente es la abstracción. Esto trata de reducir la complejidad y esconder los detalles innecesarios, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, un control remoto, ¿no? Un control remoto tiene una placa y tiene muchas funciones que nosotros podemos hacer, ¿no? Pero al final, lo único que nosotros podemos hacer es prender, apagar, cambiar de canal. ¿Por qué? Porque
eso es lo útil para nosotros, ¿no? Esa es la abstracción al final que nosotros obtenemos, ¿no? Al final, con esa placa nosotros tal vez, o sea, si manejaríamos esa placa directamente, podríamos hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero esas cosas no nos conciernen a nosotros, ¿no? Bueno, el siguiente principio es la herencia, es simplemente el mecanismo de reusar código, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, imagínense que queremos crear una interfaz gráfica y cada objeto tiene la función dibujar, ¿no? Bueno, eso también vamos a ver un ejemplo. Tiene la opción dibujar, ¿no? Entonces, para cada clase, no sé, por ejemplo, el textbox, el label, no sé, va a haber un montón de interfaces que vamos a poder usar. No vamos a crear el mismo código para cada una de ellas, ¿no? Simplemente creamos una función general y dejamos que cada textbox, el label, puedan heredar la función de un padre que vamos a crear, ¿no? Bueno, y el polimorfismo simplemente es un objeto, puede tomar muchas formas, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? Polimorfismo, y también vamos a ver un ejemplo de eso en el patrón que voy a explicar. Sí, bueno, y vamos con el primer problema. El primer problema trata de cómo voy a restaurar un objeto a su estado anterior, ¿no? Algo que ustedes ya deben de conocer, el control Z, ¿no? El control Z es muy famoso, ¿no? El control Z que nos permite ir hacia un estado anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos implementar eso de una manera eficaz? Bueno, imagínense que el problema lo tenemos en Word o lo tenemos en un editor simplemente, ¿no? Puede ser el editor de Google, por ejemplo. Nosotros cuando hacemos control Z en el editor de Google, podemos volver a un estado anterior, ¿no? Entonces, la primera solución sería crear una clase editor que tiene un contenido que va a ser un string y que va a tener puede ser un array, puede ser una lista, donde sea en donde yo pueda guardar los estados en los cuales ha estado mi contenido, ¿no? Entonces, en este caso es prep contents list. No sé si pueden ver el mouse. ¿Pueden ver el mouse? Sí, Kent, sí vemos. Ya. Entonces es previo content list. Voy a guardar todos los estados en los cuales ha estado content. Ahora, imagínense que yo quiero, o sea, que no solo o sea, que no solo es texto, sino en ese texto también tiene un título, por ejemplo, ¿no? O sea, es un objeto más complejo, ¿no? Entonces ahí voy a tener que agregar un nuevo, una nueva propiedad, ¿no? Que en este caso va a ser título, y voy a tener que también crear para él un prep titles, ¿no? Que me va a guardar todos los estados de ese título, ¿no? Entonces, así, esto se puede hacer grande, ¿no? Se puede hacer súper grande en el caso de que yo tenga más atributos que en los cuales yo quiera guardar, ¿no? Su estado anterior, ¿no? Entonces, eso me lleva a la solución 2, ¿no? Que la solución 2, simplemente voy a tener un editor state que me va a guardar el estado del editor, y el estado del editor no solo puede estar determinado por su contenido, ¿no? Sino acá yo le puedo poner el título, le puedo poner un montón de cosas, ¿no? Y el editor, ¿no? Que el editor al final tengo el contenido y tengo el previous states, ¿no? Que me va a guardar todos los estados anteriores que yo he tenido, ¿no? Pero hay un principio que se llama el principio de responsabilidad única, ¿no? Que nos indica que cada clase tiene que tener solo una responsabilidad, ¿no? En este caso, el editor tiene dos responsabilidades, ¿no? El editor me almacena el estado actual en el cual está mi editor, y también tiene la responsabilidad de guardar información previa, ¿no? Los estados previos que ha tenido, y también tiene la responsabilidad de cómo manejar eso, ¿no? O sea, cómo cuando yo haga control Z, voy a volver a un estado previo, ¿no? Entonces, por esa razón, llegamos a la tercera solución, que se llama el memento design pattern, que es el memento patrón de diseño, en donde básicamente voy a tener una nueva clase que se va a llamar history.
que lo que va a hacer, me va a guardar todos los estados anteriores de mi editor, ¿no? O sea, cada vez que mi editor cambie, me va a guardar un nuevo estado, ¿no? Y para eso necesito dos funciones, que es el push, en donde yo pusheo un nuevo estado, y el pop, que es en donde yo puedo extraer el estado, ¿no? De mi cola, ¿no? En este caso. Bueno, no, en este caso de mi lista, ¿no? El pop simplemente es que voy a desechar el último cambio que he tenido, ¿no? Bueno, y se llama memento porque en el artículo original él llama con estos nombres a estas clases, ¿no? Al editor lo llama originator, a history le llama caretaker, que significa el que toma el cuidado acerca del originator, y el memento, ¿no? Que es prácticamente el estado, ¿no? O sea, es el momento, este me guarda cada momento, ¿no? Sí, entonces ahora les voy a mostrar un poco de código acerca de esto. Así, no sé si se puede ver. Si vemos código. Sí, no sé cómo esto se puede hacer más grande. Ok, bueno, espero que puedan ver. En todo caso de que no hayan podido ver, igual al final les voy a compartir el repositorio de todo este código, ¿sí? Entonces, vamos con el memento, que es aquí, que está conformado de, primero, el editor state, que simplemente me guarda el estado del editor, ¿no? Aquí tal vez yo podría agregar una nueva propiedad, ¿no? Aquí puedo agregar otra propiedad, pero en este caso solo estamos poniendo el ejemplo de texto, ¿no? En donde solo puedo tener texto. Bueno, después está el history, que lo que hace simplemente voy a tener una lista de los estados del editor y simplemente puedo pushar un nuevo estado, que eso lo que va a hacer es añadir ese estado a la lista, o puedo retirar un estado, ¿no? En este caso el último estado, ¿no? Obtengo el índice del último, obtengo el estado, remuevo el estado de mi lista de estados y después voy a retornar ese estado, ¿no? Y después tengo el editor, ¿no? El editor simplemente lo que me va a hacer, me va a guardar el estado actual en el cual yo estoy, ¿no? Y voy a tener tres propiedades. Uno es bueno, cuatro, ¿no? Create state, que simplemente me va a crear un estado utilizando la información actual. Por eso uso el content aquí. Y el otro es el restore, que lo que va a hacer, me va a restaurar a un estado anterior, ¿no? Simplemente yo le paso un estado anterior. Y en este caso, ¿cómo sé cuál estado pasarle? Ese estado, o sea, yo sé cuál estado pasarle por el history, ¿no? ¿Por qué? Porque el history me maneja todos los estados anteriores que yo he tenido, ¿no? Y en este caso simplemente me va a asignar el contenido al estado, ¿no? Este state tiene una función llamada getContent. Simplemente voy a obtener ese contenido, ¿no? Bueno, y tengo un set y un getter, ¿no? Como ustedes ya saben, los setter y getter nos permiten acceder y modificar el contenido de las propiedades que yo he declarado, ¿no? Para mi clase, ¿no? Entonces, si yo voy a este memento main, ¿qué he hecho básicamente? He creado un editor, he creado un history, porque necesito un history y necesito un editor, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente edito, ¿no? Simplemente al estado del editor le voy a asignar, no sé, vamos a... sí, solo le voy a asignar la palabra I don't know, Apple, maybe. Tal vez Apple, Bank y cat, cortar esas palabras. Apple, Bank y
cortar. Sí, cortar. Ok, entonces yo simplemente voy a cambiar. Imagínense que este es el buscador de Google, ¿no? Yo lo único que hago es cambio nada más. Primero busco Apple, después digo, no, quiero buscar Bank, y después no, quiero buscar la palabra cat, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que yo he insertado esos, lógicamente, cada vez que yo inserto un nuevo estado, también tengo que insertar ese estado en mi history, que es el que me guarda el historial de todos los estados en los cuales yo he estado, ¿no? Entonces, inserto aquí con este history.push editor create state, porque este editor create state me va a crear un estado de la clase editor state, ¿no? Y después hago lo mismo con bank, hago lo mismo con cat, ¿no? Entonces, ahora, si yo quiero restaurar algo anterior, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer editor.restore, restaurar, ah, y después tengo que agarrar y sacar el último elemento, ¿no? Entonces, voy a correr este ejemplo. Y bueno, este está en la clase Memento Main, entonces voy a ir aquí. Y voy a correr Memento Main. Ya, entonces, voy aquí otra vez. Sí. Entonces, hasta aquí yo tengo en mi lista, Apple, tengo Bank, tengo Cat, ¿cierto? Entonces, si yo quiero obtener el último, de acá, History Pop, me va a sacar el último elemento, ¿no? Entonces, eso me va a imprimir. Aquí imprimo nada más Editor Get Content, imprimo el Cat, ¿no? Por eso cuando yo corro esto, me imprime el cat. Ahora, yo quiero restaurar mi editor a un estado mucho más anterior, ¿no? Entonces, luego de esto, que hice esto, yo voy a tener esto, ¿no? Mi history va a estar solo con Apple y Bank, ¿no? Entonces, si yo quiero restaurarlo a un estado anterior, tengo que hacer editor.restore history.pop, o sea, voy a extraer el último elemento y me tendría que devolver el Bank, ¿no? Y me devuelve el Bank aquí, ¿sí? Sí, y también puedo hacer, no sé, aquí puedo añadir uno nuevo, ¿no? Puedo hacer set content, puedo setear otro contenido, no sé, puedo buscar la palabra, no sé, ahora que está, bueno, el COVID-19, por ejemplo. Entonces, si yo quiero extraer, entonces cuando yo hago esto, y cuando añado al history, en este caso, editor.create state, entonces, hasta aquí, cuando yo hago esto, simplemente tengo el Apple, sí, solo tengo Apple, ¿no? Ahora voy a añadir uno nuevo que he añadido aquí, entonces hasta aquí debería tener el Apple COVID. Y ahora si yo intento obtener el último, bueno, como ustedes ya lo han notado, aquí, si yo hago esto de aquí, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el último, ¿cierto? Que va a ser COVID-19. Entonces, si corro esto, de aquí tengo COVID-19, ¿no? Y puedo hacer eso una vez más y al final voy a obtener el Apple, creo. Bueno, sí, creo que es, sí. Sí, y si hago una vez esto más, o sea, si restauro una versión anterior de mi historia, obtengo el Apple, ¿no? Lógicamente, aquí me falta un montón de cosas para, por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago una vez más esto, ¿no? Esto no va a funcionar, ¿no? Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque voy a obtener aquí un valor de -1, porque el tamaño de mis estados va a estar en 0, -1 va a tener un valor de -1, y voy a intentar obtener el valor de un array en la posición -1, ¿no? Entonces, eso me va a dar un problema, ¿no? Aquí hay muchas cosas hay muchos casos todavía que manejar, pero en realidad la idea es esa, ¿no?
y básicamente esto nos permite trabajar con muchas cosas, ¿no? Aquí nosotros podemos cambiar esto a una imagen tal vez, ¿no? A imágenes, pero básicamente podemos extender esto a muchas cosas sin tener que modificar mucho código, ¿no? O sea, va a ser algo, van a ser modificaciones simples y va a funcionar todo rápido, ¿no? Entonces, simplemente eso es un patrón de diseño, ¿no? Muchos han tenido este problemita y muchas personas han, han decidido que esta es la mejor manera de tratar este problema, ¿no? Si al final tienen preguntas, por favor, solo háganlas acerca del código. Al final yo les voy a compartir este código, este en un repositorio. Y sí, entonces vamos con el siguiente patrón. Sí, que se llama el factory pattern, el factory method. Bueno, es otro patrón de diseño, ¿no? Entonces, es el mismo problema que les indiqué al inicio, de que existen muchas clases que comparten algunos métodos, ¿no? En ese caso, ¿cómo hacemos, no? Tenemos que utilizar, ¿qué? Interfaces, ¿no? No, tenemos que utilizar herencia, disculpe. Pero también podemos crear una interfaz que va a ayudar a compartir, ¿no? Eso, o sea, podemos crear una interfaz. Una interfaz es un template de una clase. Entonces, con una interfaz, nosotros decimos, ok, todos estos métodos sí o sí tienen que ser implementados en las clases que van a implementar esas interfaces, ¿no? Ahora, el Factory Method, ¿por qué se crea, no? Bueno, en mi empresa actualmente nosotros estamos desarrollando un SDK, que es Software Development Kit, que es básicamente una herramienta. A ver, les cuento un poco de la historia, ¿no? Nosotros cada vez que nosotros queríamos implementar una funcionalidad nueva que ya existe en la aplicación de escritorio, en el dispositivo móvil, nosotros lo que teníamos que hacer es ir y trabajar con el equipo que está interesado en llevar esa funcionalidad al celular, ¿no? Al dispositivo móvil, ¿no? Y tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Ellos nos tenían que proveer de un servicio, nosotros teníamos que crear el cliente, o sea, toda la parte del front-end, ¿no? Pero ahora nosotros lo que hemos hecho es crear un SDK que básicamente, ¿qué hace? No? Eso le da independencia a cualquier equipo que pueda subir información a al dispositivo móvil. ¿Cómo así? Nosotros hemos creado cartas que son como templates en donde simplemente ellos tienen que llenar información, ¿no? Ellos tienen que llenar información. Lógicamente ellos tienen que crear sus propios servicios para obtener esa información, ¿no? Tienen que crear sus propios servicios y tienen que solo llenar de información esos templates que nosotros hemos creado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos varios templates, ¿no? Varias cartas, nosotros le llamamos cards. Entonces, tenemos diferentes cartas, ¿no? Para diferentes ocasiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos para news, que son de noticias, tenemos para entregar información acerca de el precio del stock de una empresa, una acción, el precio de la acción de una empresa. Eh, tenemos cartas para entregar la información de los dueños de una empresa, por ejemplo. Entonces, para eso, como todas las cartas tienen muchos métodos en común, nosotros tenemos que crear un factory. ¿Un factory qué es? Es una clase que nos va a crear un objeto, eh, nos va a crear un tipo de carta en este caso, ¿no? Nos va a crear un tipo de template, pero todos esos templates comparten un montón de funciones, ¿no? Lógicamente, algunos de ellos tienen otras funciones que otros no tienen, pero hoy en día casi todos los lenguajes de programación tienen una opción para decir, ok, si tú tienes esta función implementada, ejecútala, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, a ver, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Imagínense que tengo un rectángulo, un cuadrado y un círculo, ¿no? Y tengo muchos otros más
figuras geométricas que yo quiero dibujar, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es crear un shape. Esa va a ser una interfaz que va a tener una función que se llama draw, que lo que va a hacer es dibujar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa función, yo voy a tener esa función en cada una de mis clases, en rectángulo, en square y en círculo, ¿no? En rectángulo, cuadrado y círculo, ¿no? Eh, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo simplemente voy a crear un factory. ¿El factory qué va a hacer? Simple va a tomar el shape type, o sea, el tipo de la forma como un string y me va a generar un objeto, ¿no? Sí, bueno. Y aquí les muestro el código acerca de eso. Sí, es básicamente, creo, el shape. El shape es una interfaz nada más. El shape es una interfaz que solo tiene este draw, que simplemente sirve para dibujar, pero yo tengo que implementar esto en cada una de las clases que van a implementar esta interfaz, ¿no? Entonces, si yo voy a Rectangle, tengo que crear mi class Rectangle que implementa shape, ¿no? Y entonces yo tengo que sobreescribir esa función, ¿no? Sobrescribo esa función draw que simplemente imprimí algo que se llama dibujar rectángulo. Y tengo otra clase que también implementa shape, que se llama square, que es un cuadrado, ¿no? Entonces tengo una clase cuadrado que implementa el shape y que me hace el draw es simplemente dibujar un cuadrado nada más, ¿no? Entonces ahora voy a shape factory, que lo que me hace, me va a recibir un string que indica qué tipo de forma quiero. Entonces digo aquí, ok, si ese tipo es un square, yo voy a devolver un objeto de la clase square, y si es rectangle, voy a devolver un objeto de la clase rectangle, ¿no? Bueno, y si no es ninguna de ellas, voy a devolver un objeto nulo, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo yo creo eso, no? Entonces voy aquí a factory main. Eh, bueno, voy a crear mi shape 1. O sea, al final yo voy a crear, digo, ¿no? O sea, voy a crear un objeto llamado shape1 y voy a decir, ok, tengo mi shape factory y voy a obtener el shape, o sea, voy a obtener la forma, pasándole el valor square, que es cuadrado, y simplemente yo puedo hacer shape1 draw, ¿no? O sea, no necesito especificar exactamente si este es un cuadrado o es un rectángulo. Yo puedo trabajar directamente con el shape. ¿Por qué? Porque es una interfaz, ¿no? Es una interfaz y yo puedo trabajar directamente con la interfaz. No necesito saber exactamente o no necesito crear exactamente el objeto, ¿no? No necesito hacer esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, no necesito hacer esto. No necesito hacer esto. Square tal vez, igual a new square, ¿no? No necesito hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese factory eh, ya, ya me devuelve el objeto que yo quiero, ¿no? Y de la misma forma, lo hago para el rectángulo, ¿no? Para el rectángulo, ¿no? Igual hago, simplemente voy a obtener del factory, voy a obtener el rectángulo, ¿no? Y si yo corro esto, no, déjenme cambiar. Aquí, este se va a llamar factory. Si yo corro esto, voy a dibujar un cuadrado y voy a dibujar un rectángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que estoy llamando aquí, ¿no? Sí, dibujar un cuadrado y dibujar un rectángulo, ¿no? Bueno, existen muchos otros patrones, así como les he dicho. El factory pattern es un patrón de creación, como ustedes ven, ¿no? ¿Por qué? Porque es un patrón que me ayuda a crear objetos, ¿no? Me ayuda a crear objetos de una manera eh, ¿cómo les podría decir? De una manera más fácil. ¿Por qué? Porque solo necesito pasarle nada más aquí una palabra, ¿no? En el caso de que no tenga este factory, necesitaría crear un objeto por objeto, ¿no? Y no podría trabajar en algo general, ¿no? No sé, imagínense que, por ejemplo, cuando yo quiero dibujar, tengo
tengo más funciones, por ejemplo. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es, por ejemplo, undraw. Voy a crear una función que se llama undraw, ¿no? Entonces, yo simplemente, si yo tengo esa función y la tengo sobrescrita en cada una de las clases que implementan esa interfase, entonces yo simplemente tengo que ir aquí y hacer lo mismo, ¿no? Shape 1, do, undraw, ¿no? Igual acá, shape 2, do, undraw, ¿no? O sea, puedo trabajar con algo más general, ¿no? O sea, puedo agrupar un conjunto de clases que tienen las mismas propiedades y no necesito saber exactamente con cuál clase estoy trabajando. ¿Por qué? Porque yo sé que ellas, cada una de ellas tal vez implemente cada método diferente, ¿no? Pero yo sé que tengo que tengo que llamar a una secuencia de métodos en un orden para alcanzar algo, ¿no? Entonces, de esa manera me desprendo de saber exactamente con qué clase estoy trabajando, ¿no? Y bueno, hay muchas, bueno, aquí les voy a mostrar. Hay muchos patrones de diseño que están aquí, hay muchos. Existen los creational patterns, así como les he dicho, ¿no? Ahorita solo les he mostrado este factory method, pero así como ven, existen un montón de factores, ¿no? Creo que el más utilizado es dependency injection. Este es un patrón que sí o sí tienes que saber. Incluso te lo preguntan en las entrevistas de programación para software, pero necesitaría de mucho más tiempo para explicarles eso, ¿no? Existen los estructurales, que no les expliqué lamentablemente ninguno, y existen los behavioral pattern, ¿no? Que explica cómo los objetos interactúan uno con otro, ¿no? Y aquí está el momento pattern, ¿no? Sí, y eso sería todo. Aquí está el link del repositorio, pero también les voy a pasar el link de las diapositivas por si las quieren repasar. Sí, eso sería todo. Gracias, Kent. Gracias por hablarnos un poco sobre los patrones de diseño. Invitamos a los participantes a realizar sus preguntas a través de la opción preguntas y respuestas que tienen en la sala Zoom. ¿Listo? Y tenemos una pregunta que nos ha llegado de redes sociales y nos dicen que ¿por qué es importante los métodos interfaz para encapsular objetos? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Habla sobre los métodos tipo interfaz que permiten encapsular los objetos. Sí. Ya. La pregunta, ¿cuál es? ¿Por qué son importantes Sí. utilizar interfaces? Sí, ok. Entonces, déjenme les comparto otra vez las diapositivas. Ok. Diapositiva. Sí, interfaces, ¿no? Bueno, así como les he explicado aquí en este factory pattern, en este caso solo he creado una interfaz nada más llamada shape que que tiene métodos que comparten cada uno de las clases que van a implementar esta interfaz. Aquí no se habla de herencia, se habla de implementar las funciones que hay en una interfaz. Si esto no sería una interfaz, si sería una clase, ahí podríamos hablar de herencia, ¿no? Pero así como también les dije, una interfaz me ayuda a el tema de coupling. ¿Qué significa el tema de coupling, no? Significa cuánta dependencia tengo yo de un objeto. No, sí, de un objeto. Imagínate que tengo, a ver, déjame, ¿dónde? ¿Cómo es?
existe el whiteboard aquí, en donde puedo dibujar. Sí, sí debes tenerlo. Sí, ¿cómo lo uso? Aquí está aquí, ok, whiteboard. Ok, sí, imagínate que tengo una clase, esta es una clase, de que tengo otra clase, tengo otra clase, tengo otra clase, tengo otra clase, y acá tengo un montón de otras clases más. ¿Sí? Y cada una de estas clases dependen de esta, ¿no? O sea, yo uso estas clases. Tal vez depende de esta, tal vez esta depende de esta tal vez también depende de esta. Y al final, todas dependen de estas, ¿no? Esta también tal vez depende de esta. Entonces, imagínense que yo cambio el código aquí, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que yo crear, no, mejor así. Este va a ser mi clase círculo. Bueno, círculo. Este va a ser mi clase rectangle. Rectangle. Y este va a ser mi clase square. Square, ¿no? Entonces, yo tengo muchos de ellos que dependen en ella, ¿no? Sobre ella. Entonces, ¿qué pasa si yo no uso interfaces, ¿no? Entonces, cada vez que yo cambio una función, imagínense que aquí cambio la función draw. O sea, imagínense que estaba utilizando un API para dibujar, pero ahora uso otro, ¿no? Porque no sé, porque tal vez la empresa ya no compró una licencia para ese API, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a cambiar esto, ¿no? Entonces, cuando yo cambio esto, al momento de compilar, voy a tener que compilar y todos ellos, ¿no? Voy a tener que compilar cada uno de ellos, ¿no? En cambio, si yo uso interfaces, o sea, si yo tengo una interfaz, que aquí tengo la función draw, y cada una de ellas implementa esa función, cuando yo cambie aquí este draw, yo solo voy a tener que compilar este círculo nada más, y no voy a tener que compilar estos todos otra vez. No voy a tener que hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos ahora ya no dependen de círculo, ellos dependen de draw. Todos ellos dependen solo de draw nada más. Ya, ¿por qué? No de draw, de shape, disculpen. Porque este shape es una interfase, ¿no? Entonces, todos ellos ahora van a depender de shape, ya no van a depender de círculo, de rectángulo o de square. Es por eso que las interfaces son importantes, ¿no? Sí, esa sería mi respuesta. Ok, gracias, Ken. Tenemos dos preguntas más. Nos pregunta, ¿qué libros recomienda para aprender más sobre el tema de parte de Andrés? Sí, sí, hay un libro, justamente, creo que es, debería estar aquí, pero el libro está en inglés, o sea, prácticamente todo el mundo toma como referencia ese libro, si no me equivoco, sí, es este de aquí. A ver, les paso el libro. Sí, está aquí. Entonces, este es el link del libro. Ese es el link que todo el mundo usa como referencia, ¿no? Ahora, algo que también yo he tomado como referencia para hacer los slides es este video de aquí, que también lo pueden ver, pero que también está en inglés, ¿no? Sí, o sea, y básicamente aprendes esto poco a poco. Yo, por ejemplo, aprendí un par de ellos realizando las tareas de la empresa, ¿no? La empresa es gigantesca, tienen código que no se modifica hace 20 años, ¿no? Y lamentablemente en esos tiempos las personas desarrollaban de diferente manera, ¿no? Entonces también existen patrones para tal vez o sea, puedes encapsular ese código de diferente manera, ¿no? O sea, puedes crear una clase basado en ese código que ya hay y solo puedes obtener la información que tú quieres, ¿no? Y a partir de eso ya puedes trabajar con eso, ¿no?
Entonces es experiencia y, sí, ¿no? Y pueden leer el libro o pueden ver ese video. También hay cursos en Oril, es una editorial. Algo bueno de trabajar en Bloomberg, por ejemplo, es una vez que nosotros entramos, nosotros ya tenemos acceso a ese editorial, ¿no? Y podemos acceder ahí. Hay, creo yo que de cada libro así que es famoso, hay al menos un curso, ¿no? Entonces es algo bueno y creo que no está muy caro la suscripción a este. Already tienes bastantes cursos buenos. Sí, esa sería mi respuesta. Gracias, Kent. Y tenemos otra pregunta de parte de Percy Condori. No, le pregunta, en los APK de los celulares, ¿cómo se puede implementar la función Memento? En los APK de los celulares, no sé exactamente a qué se refiere. Sí, pero ¿cómo se puede implementar? Simplemente tienes que crear esas clases, ¿no? Así como les he mostrado aquí, ¿no? O sea, solo necesitas crear estas clases y utilizarlas, ¿no? O sea, solo tienes que crear estas clases y utilizarlas. Yo creo que hoy en día todo esto ya, o sea, esto ya puede estar implementado, solo tienes que utilizarlo. Algo, por ejemplo, que pasa en iOS y en Android es que cada año ellos sacan una conferencia nueva de nuevas herramientas, ellos implementan nuevos protocolos, o sea, hoy en día prácticamente solo es usar, pero, o sea, tú no puedes utilizar algo si no lo entiendes bien, ¿no? Entonces, estos patrones, algo que también te dan es que tú vas a poder entender esas nuevas cosas que se están haciendo, ¿no? Y también vas a poder hablar de una manera más abstracta con tus colegas, ¿no? Puedes decir, por ejemplo, no sé, en esta parte del código vi que están utilizando el memento pattern, vi que están utilizando el abstract pattern, vi que están utilizando se me fue el nombre, pero sí, en la empresa, en las reuniones, tienes que hablar de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque en las empresas las reuniones son de media hora, son de 15 minutos, ¿no? Tú no te puedes dar el lujo de gastar 1 hora o 2 horas en explicar algo que ya todos deberían de saber, ¿no? Entonces, no entiendo exactamente la pregunta. Si tienes, bueno, aquí les dejo mi correo. Me puedes enviar un correo aquí. Yo te respondo con más claridad lo que sé, ¿no? O sea, no es que yo también sepa todo, ¿no? Ahorita yo soy el más novato en mi equipo. La gente que está ahí está 10 años ya casi. Otros están 5 años, otros 6 años. Pero yo soy el más novato en mi equipo, pero aún así yo puedo, tal vez no responderte la pregunta, pero puedo guiarte hacia una respuesta más acertada de la que te estoy dando. Claro que sí, te agradecemos. Tenemos otra pregunta de parte de Gerardo. De pregunta, ¿qué patrones recomiendas aplicar para balancear el acoplamiento y la cohesión? El acoplamiento y la cohesión. Para, eh, para el acoplamiento, ¿qué es de lo que les hablaba? El coupling, que es en inglés, es utilizar interfaces, ¿no? Utilizar interfaces y utilizar eh, si no me equivoco, el nombre del patrón es este de acá, el Dependency Injection. Sí, este de acá. Sí, ese de acá es, bueno, el Dependency Injector dice que es una clase que acepta objetos en vez de crear los objetos directamente, ¿no? O sea, te acepta un objeto como parámetro, ¿no? Y ahí te deshaces de mucho coupling. Y el otro término que dijo, ¿cuál fue? Habló de acoplamiento y el otro, ¿cuál fue? Disculpen, ¿no? Cohesión. Cohesión. Mm, no sé, tal vez si supiera el término en inglés. A ver, déjenme buscar cohesión. Cohesión. No tengo una respuesta acerca de eso.
Ok, gracias, Kent. Y bueno, Andrés nos vuelve a preguntar, ¿qué recomiendas para, esto ya fuera del tema, ¿no? ¿Recomiendas para mejorar el speaking, además de vivir en un país de habla inglesa? ¿Qué recomendar? Escuchar canciones. Hay una, bueno, o sea, hay muchas maneras. Creo que cada uno aprende a su manera, ¿no? Pero, a ver, por ejemplo, yo, ¿qué hice? Vas a, no sé, vas a YouTube y escoges una canción y después colocas, hay hay esta extensión en Chrome que lo que hace es te pone las canciones, no, las letras de las canciones al costado, ¿no? Y puedes irlas cantando. Otra cosa que puedes hacer es ver series en inglés, ¿no? O sea, ver series en inglés. Eh, Algo que en mis tiempos eh, había una aplicación que te permitía hablar con otras personas del mundo, ¿no? Y estaba por niveles, pero hoy en día creo que ya no hay, pero asumo que puedes encontrar, tal vez no la misma aplicación, pero tal vez otra, ¿no? Sí, y estudiar gramática, las principales estructuras gramaticales, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú ves una oración, si tú estudias su estructura gramatical, vas a saber, por ejemplo, una palabra si es utilizada como sustantivo o como adjetivo o como verbo, ¿no? Porque muchas veces utilizamos esas palabras de diferentes maneras. Entonces, ahí vas a tener un aprendizaje más consciente. Cantando las canciones vas a tener un aprendizaje más inconsciente, creo. Vas a educar más a tu oído acerca de los fonemas que tiene el inglés, ¿no? Porque queramos o no, el inglés tiene diferentes fonemas que el español. Bueno, tiene muchos más fonemas que el español. Y como nosotros hemos crecido solo con español, por eso nos es complicado, primero, identificar esos fonemas y después recién podemos imitar esos sonidos, ¿no? Con la boca, ¿no? Esas serían mis recomendaciones. Canta con esta extensión en YouTube, canta, que no tengas miedo, mira series y sí, no, sí, sí, esas serían mis recomendaciones, ¿no? Gracias, Kent. Y una pregunta de parte mía, Sí, vi que programaste en Java y sí. Java ahora ha introducido, ¿no?, la programación funcional. Para eso también existen patrones de diseño para esas nuevas, para Ah, introducido, digamos, ¿no? sí, sí, no, no sé, no, no, no. Hasta ahorita nosotros en la empresa no hemos hecho, no programamos con. Yo principalmente estoy en el área de iOS y trabajo con Objective-C y Swift. Eh, Ahora último, recién que bueno, el especialista en Java en mi equipo se fue, nos están obligando a hacer tareas en Android y hay código muy antiguo en Java, ¿no? Entonces, justamente con los patrones y como tenías esta exposición, aproveché la oportunidad para aprender un poco de Java. Recuerdo que en la universidad hice un proyecto, pero fue hace muchos, muchos años y no recuerdo nada acerca de Java. Pero a su pregunta, no sé. Yo supongo que todavía no, porque es algo nuevo. Mm, Yo supongo que todavía no, pero yo creo que debe haber artículos acerca de eso, investigaciones acerca de eso. No creo que todavía haya libros, pero si alguien va a ver, vamos a ir a Scholar Google y vamos a eh, Design Pattern for Functional, ¿cierto? mm. Uh, Tal vez si se busca algo así. eh, mm, no, creo que todavía no hay. How Functional Programming Material. Sí, pero debe haber, yo creo que debe haber papers, pero no creo que todavía haya un libro o haya algo así abierto al público. Debe haber cosas específicas, creo, pero no sé, la verdad. Gracias, Kent, igual, gracias. Muy bien, te agradecemos y ahora vamos a hacerte un reconocimiento. Lo va a hacer el ingeniero Edgar Holguín.
Les pido por favor que podamos proyectar el reconocimiento al ponente. Ingeniero Edgar, le cedo la palabra para que pueda hacer el reconocimiento. Gracias, Mayenka. Muy buenos días a todos los participantes. Kent, una alegría tenerte por aquí. Buenos días, ingeniero. Felicitarte por tu brillante presentación. Felicitarte también por donde estás ahora, ¿no? Estás trabajando en una empresa Bloomberg, allí en Londres. Tu presentación ha sido muy práctica, de muy buen nivel, y la universidad está muy, muy agradecida. Por eso, en reconocimiento a esa presentación, te otorga el siguiente certificado. Certificado otorgado a Kent Emerson Yucra Quispe por haber participado en calidad de ponente en el primer Congreso Internacional Peruano-Argentino de Ingeniería de Sistemas Informática y tercer Workshop de Inteligencia Artificial, organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Altiplano, Puno, Perú, y el Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Salta, Argentina, llevado a cabo del 7 al 12 de diciembre del 2020 con una duración de 120 horas. Firman las autoridades de la Escuela Profesional